Hola, en el día de hoy les vamos a hablar de la corteza cerebral. Integrantes: María Fernanda Castañeda Ríos, Merly Mangas Umañez, Karen Dayana Palencia Julio. Somos el grupo número 11 de Biología, Psicología, semestre 2. La corteza cerebral es un tejido orgánico, también llamado sustancia gris, que recubre los dos hemisferios del cerebro y que tiene un grosor de unos pocos milímetros. Se compone de diferentes capas más o menos numerosas según la región del hemisferio recubierto. Esta corteza cerebral es responsable de lo que llamamos las funciones nerviosas desarrolladas, agrupadas en áreas con funciones diferentes, incluyendo las sensoriales, las motoras y las de asociación. La corteza cerebral participa en numerosas funciones cognitivas, particularmente en ciertos sentidos: el lenguaje, las acciones voluntarias, la motricidad y de la memoria. Se distinguen tres tipos básicos de corteza. A continuación los explicaremos. Isocorteza o neocorteza, encargado de los procesos de razonamiento y de pensamiento abstracto. Paleocorteza, comprende el cerebro olfatorio. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose que el cerebro olfatorio en las personas. Arquicorteza, parte instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La corteza cerebral está compuesta por 6 capas. A continuación, las capas de la corteza cerebral. Como se dijo anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neural, conocido como materia gris. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Capa molecular. La capa molecular es la más externa, por lo tanto es la más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plesiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Esta es la segunda capa que conforma la corteza cerebral. Es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales, como pueden observar en la siguiente imagen. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia las zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Como lo pueden observar en la presente imagen, estas células dirigen a sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección y asociación. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, como lo pueden observar en la presente imagen. La mayoría de estas reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como bandas externas del Bayarger. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti, como lo pueden observar en la siguiente imagen. Sus filamentos dispuestos horizontalmente también conforman parte de la banda interna de Bayarger, como lo pueden observar en esta imagen. Capa multiforme o polimórfica. Esta es la última capa de las formadas de la corteza cerebral.
Está conformada por células de tipo fusiforme, como pueden observar en la primera imagen, las cuales derivan la información a la corteza y al tálamo y a los núcleos estriados, como la pueden observar en la segunda imagen. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular o ovaloide. Mi nombre es María Fernanda y les voy a hablar de las partes del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Los seres humanos, el cerebro o encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está ubicada al final de la médula espinal, dentro del cráneo. Es en definitiva el órgano gracias al cual podemos realizar las operaciones mentales más complejas y tener conciencia, es decir, sentido del yo. Partes del cerebro. Ellas son surco central, corteza somatosensorial primaria, el área del sabor, el área visual, la corteza visual auditiva primaria, el área prefrontal, entre otras, como pueden observar en la siguiente imagen. A continuación, los 4 lóbulos del cerebro. Ellos son el lóbulo parietal. Es el encargado de la parte motora y sensorial, temperatura y dolor y algunas funciones relacionadas con el movimiento y el cálculo. Además, está encargado de la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje, la sensación lectora y el distinguir entre la mano derecha e izquierda. De ahí sigue el lóbulo frontal. Es el encargado de la planificación, capacidades del pensamiento, decisiones, la atracción y la expresión lingüística. Lóbulo occipital. Está ubicado en la parte posterior del cerebro y es el encargado de la percepción visual e interpretación. Por consiguiente, el lóbulo temporal está ubicado cerca de los oídos. Es el encargado de la memoria, audición, aprendizaje y comprensión del lenguaje. El cerebro es el que mantiene el equilibrio, la coordinación y el control fino de los músculos. El tronco cerebral es el que tiene la respiración, la presión arterial y los latidos cardíacos. Hemisferios cerebrales. Ellos son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el encargado de la imaginación, del pensamiento logístico, de la conciencia musical, el sentido espacial, la conciencia artística y el control de la mano izquierda. Si este hemisferio se llega a lesionar, puede afectar la parte motora de nuestro cuerpo. El siguiente, hemisferio izquierdo, es el encargado del pensamiento analítico, el lenguaje, la lógica, el razonamiento, la ciencia y matemática, la escritura, los números y tiene el control de la mano derecha. Si este hemisferio se llega a lesionar, puede afectar la parte sensitiva y podemos perder el don de hablar. Áreas y funciones de la corteza cerebral. Ellos son el área sensitiva, el área motora y el área de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transportan la información percibida por los diferentes sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el sabor. Como lo dije anteriormente, algunos sentidos: la vista, el tacto, el olfato, la visión y la audición. A continuación, el área motora. Son las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen de los tractos motores. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación
Son aquellas que hacen posible la asistencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como el mecanismo de memoria y cognición. Buenas tardes, mi nombre es Merlin Manga y les vengo a hablar de los tipos de neuronas. Los tipos de neuronas se clasifican en ella encontramos el unipolar, pseudonipolares. Tiene una sola proyección y esta se ramifica en dos prolongaciones, una de las cuales funciona como axón, rama central, mientras que la otra recibe señales y funciones como dendritas, rama periférica. Son características de las neuronas localizadas en los ganglios espinales y el núcleo mesencéfalo del quinto par craneal trigémino. A continuación, las bipolares. Tienen dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Son neuronas receptoras localizadas en retina cóclea, vestíbulos y mucosa olfatoria, como lo pueden observar en la imagen. Bueno, también encontramos la que es multipolares. Presenta un axón y dos o más dendritas. Un ejemplo característico son las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. En la imagen podemos ver la neurona y sus partes como son las dendritas, axón y la soma. Funcionalmente, las neuronas se clasifican en tres categorías. La primera, neuronas sensitivas aferentes. Transmiten impulsos desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes somáticas se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y la presión, mientras que las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las viscerales, como dolor, glándulas y vasos sanguíneos. También encontramos la segunda, que es neuronas motoras, eferentes. Conducen impulso desde el sistema nervioso central hasta las células efectoras. Al igual que las sensitivas, existen neuronas eferentes somáticas y eferentes viscerales. Las primeras se encargan de enviar estímulo hacia el muslo esquelético, mientras que la segunda transmite impulsos involuntarios al muslo liso y glándulas. La tercera, interneuronas. Conectan unas neuronas con otras y son las más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas. En la imagen podemos ver una neurona, la cual son receptores sensoriales, reciben información del exterior y del interior del cuerpo. También los músculos reciben mensajes de las neuronas motoras y mueven el cuerpo. En ella también neuronas sensitivas, la interneurona y neuronas motoras. La importancia de la corteza cerebral para el ser humano. La corteza cerebral es de vital importancia porque es en ella donde se procesa el pensamiento, la toma de decisiones, la imaginación, la percepción y el procesamiento de casi toda la información sensorial. A continuación les vamos a hablar sobre el ácido fólico, su importancia, y le vamos a responder ciertas preguntas que el tutor dejó en la plataforma. El ácido fólico es vital para el crecimiento y la función de las células. Su función principal consiste en formar moléculas de ADN que a su vez construyen el código genético. De acuerdo con lo anterior, vamos a responder 3 preguntas propuestas por el profesor. Primera pregunta, ¿qué enfermedades genéticas pueden estar asociadas a la deficiencia del ácido fólico? En esta están asociadas las siguientes enfermedades. Espina bífida es una de las causas principales de discapacidad infantil. Se trata de una malformación congénita del tubo neural que se desarrolla durante la gestación. Se basa en la falta de función de un o varios arcos vertebrales y provoca que la médula espinal se quede sin protección ósea. También encontramos otra enfermedad como lo es la meningocelia. Es un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente. Esto provoca un conducto raquídeo incompleto. La médula espinal y las meninges, los tejidos que cubren la médula espinal,
sobresalen de la espalda del niño, como se ve en la imagen. También encontramos lo que es retraso mental. Es un trastorno del desarrollo neurológico generalizada que se caracteriza por un deterioro significativo del funcionamiento intelectual y adaptivo, como se ve en la imagen. También encontramos otra enfermedad como lo es la hidrocefalia. Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Ahí vemos la imagen. También encontramos otra enfermedad como lo es la microcefalia. Es un trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado, que lo que usualmente es provocado por un desarrollo anormal del cerebro. Haremos la imagen. Acá encontramos otra que es la porencefalia. Es un trastorno médico extremadamente raro del sistema nervioso central que involucra un quiste o una cavidad, un hemisferio cerebral. Estos son generalmente el resultado de lesiones destructivas, aunque también pueden ser debido a un desarrollo anormal. El trastorno puede ocurrir antes o después del nacimiento. Ahí vemos la imagen. En eso también encontramos otra enfermedad como lo es la holoproncefalia lobar, en el cual existe una evidencia considerable de separación de los hemisferios del cerebro. Es la forma menos grave en algunos casos de holoproncefalia lobar. El cerebro del paciente puede ser casi normal. Ahí vemos la imagen. A continuación encontramos otra enfermedad como lo es la diastematomedia, que es una enfermedad, es una forma rara de disgrafía espinal oculta. Menos del 3% de los casos de disgrafismo espinal es más frecuente en niños y que afectan principalmente al sexo femenino. Clínicamente se presentan con 3 grupos de manifestaciones, como lo son cutáneas, neurológicas y deformidades ortopédicas. A continuación vemos la imagen. También encontramos otra que se llama anencefalia. Se trata en la falta de cerebro en el feto y considera un grave subdesarrollo del cráneo y del cerebro del recién nacido. A continuación la imagen. La siguiente pregunta es, ¿crees que estas enfermedades genéticas pueden cambiar con los años al aumentar el consumo del ácido fólico? Desde nuestro punto de vista, consideramos que estas enfermedades sí pueden cambiar, ya que existen tratamientos que pueden mejorarlas con el tiempo. Además, se puede decir que sería fácil utilizar recursos, ya que existen alimentos y medicamentos ricos en ácido fólico, que ayudan satisfactoriamente al paciente a obtener una mejor calidad de vida. Estrategias para solucionar la deficiencia de ácido fólico y mejorar las malformaciones del sistema nervioso central. Bueno, en la estrategia número 1 queremos concientizar a la madre del consumo de ácido fólico durante el embarazo. Dile sí al consumo de ácido fólico, mamá. Con la ayuda de la Secretaría de Salud y Educación del municipio de Chigorodó, Antioquia, se busca brindar charlas acerca del consumo de ácido fólico, el por qué es sumamente necesario para evitar enfermedades y malformaciones en el sistema nervioso central en el feto. Estos talleres se realizarán en el sector urbano y rural del municipio. Se contará con personas capacitadas, personal capacitado en el tema, como médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, llevando material de apoyo en donde los participantes puedan evidenciar lo expuesto por los profesionales. Para finalizar, se le dará recomendaciones en cuanto al consumo del medicamento y alimentos ricos en ácidos fólicos durante el desarrollo del embarazo. Estrategia número 2. Brigadas de atención para niños con enfermedades con falta de ácido fólico. Atención oportuna a tu salud. Es muy importante crear espacios en donde estos niños de bajos recursos y sus padres cuenten con lugares donde puedan
tener una orientación acerca de cómo vivir con esta enfermedad y mejorar así la calidad de vida de los niños. Una de las propuestas para mejorar las enfermedades de los niños con deficiencia de ácido fólico sería realizar brigadas de atención en barrios vulnerables del municipio de Chigorodó, Antioquia, y en las partes veredales, brindándoles apoyos con ayuda de profesionales expertos en el área, dándoles charlas acerca de las consecuencias de estas patologías. Pueden causar si no se les brinda buen tratamiento o dieta a tiempo durante el desarrollo del niño, realizándose manualmente eventos para evaluar los avances de los niños que asistan a estos programas de valoración. Estrategia número 3. Jornadas de recreación. Talleres lúdicos en donde se les permita la interacción social y cultural con otros niños y con toda la comunidad, creando así espacios en el municipio, en el área urbana y rural, en donde los niños puedan desarrollar diferentes actividades lúdicas y de aprendizaje. Es importante que estos niños con ciertas patologías congénitas, con esas enfermedades pues, y malformaciones, ellos cuenten con espacios en donde se sientan incluidos en la sociedad. Escuchaba y tenía pues la experiencia personal de un cuento que me gustó mucho, que era como el mundo real de Pablo, y era como un niño enfermo podía lograr conseguir amigos en su entorno. Le era al principio tan difícil porque no contaba con ese acompañamiento psicológico al creerse diferente a los demás. Entonces es importante que existan esas jornadas de recreación donde se creen como vínculos culturales, sociales entre los niños para mejorar su calidad de vida y por qué no también de sus familiares. Bueno, compañeros y tutor, esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga y muchas gracias por la atención prestada.